Comentario a la Epístola a los Romanos, por Juan Calvino, siguiendo en el capítulo 3, del verso 5 al 8. Y si nuestra iniquidad encarece la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombres, en ninguna manera. De otra suerte, ¿cómo juzgaría Dios el mundo? Empero, si la verdad de Dios por mi mentira creció a gloria suya, ¿por qué aún así yo soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como somos blasfemados y como algunos dicen que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes, la condenación de los cuales es justa? Verso 5. Y si nuestra iniquidad encarece la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da el castigo? Hablo como hombres. Aunque esta sea una digresión fuera de propósito del asunto principal, sin embargo, era preciso que el apóstol la intercalase a fin de que no pareciera que él mismo hubiera dado a los perversos ocasión de murmurar cuando, él lo sabía, ellos buscaban tal cosa por sí mismos. Pues sabido es que los tales espiaban por todas partes para encontrar algo con que difamar al Evangelio, y tenían el testimonio de David un motivo para calumniar. Si Dios no pide de los hombres sino el ser glorificado por ellos, ¿por qué les castiga cuando han pecado, puesto que con su pecado le glorifican? Ciertamente es injusto si se enoja por ser glorificado. En verdad, no hay duda de que esta calumnia no haya sido entonces muy común, como veremos enseguida. Por eso San Pablo no podía honestamente pasarla por alto. No obstante, para que nadie piense que sigue adelante según su propia manera de pensar, siendo esta su opinión, dice al comenzar que habla poniéndose en lugar de los inicuos, aunque con una sola palabra critica terriblemente la razón humana, dando a entender que lo propio de ésta es siempre murmurar y replicar, oponiéndose a la sabiduría de Dios. Pues no dice, yo hablo según lo hacen los perversos, sino según el hombre. Y a la verdad así es, aunque todos los misterios de Dios sean cosas extrañas e increíbles para la carne, ella está tan llena de orgullo y vanidad que jamás encuentra dificultad para sublevarse y controlar desvergonzadamente lo que jamás entiende. Por esto somos advertidos que si queremos comprender tales misterios, es preciso en primer lugar vaciarnos de nuestra propia inteligencia, colocándonos y sujetándonos por completo en obediencia a la palabra. El término cólera, aceptado por juicio, equivale aquí a castigo, como si el apóstol dijera: ¿es injusto Dios cuando venga y castiga a los pecadores, que saca a la luz su justicia haciéndola más evidente? Sexto, verso 6. En ninguna manera. Para rebatir esta blasfemia, no responde directamente a la objeción, sino que comienza por manifestar desagrado y horror, para que no parezca que la religión cristiana gana algo con tales absurdos. Esto tiene mucha más importancia que si hubiese utilizado una simple refutación, pues da a entender que si tan perverso propósito es digno de ser rechazado con horror, también lo es de no ser escuchado. Después añade la refutación, mas de un modo indirecto, oblicuamente, como se dice, pues no desmenuza a fondo la calumnia, sino diciendo solamente que es muy necia y absurda. Además, saca su argumento de la naturaleza de Dios para probar que es imposible. Dios juzgará al mundo. No podría hacerlo así si fuese injusto. Este razonamiento no está sacado de la potencia desnuda de Dios, o substancial de Dios, como se dice, sino es su poder actual y efectivo, que se hace ver en todo el curso y orden de sus obras, como si dijese: es oficio de Dios juzgar al mundo, es decir, enderezarle por su justicia y ordenar todo lo que está confuso y ordenado, y por tanto no puede hacer nada injustamente. Parece que el apóstol hace alusión a un pasaje de Moisés, Génesis 18:25, en donde Abraham, orando insistentemente para que Dios no destruyera totalmente a Sodoma, decía: ¿no sería provechoso que tú,
que debes juzgar la tierra, destruyeses al mismo tiempo al justo con el perverso. Ese no es tu método, ni tal cosa puede acontecer. Hay otro pasaje parecido en Job 24:17. ¿Enseñorearáse el que aborrece juicio? ¿Y condenarás tú al que es tan justo? Pues si con frecuencia encontramos entre los hombres jueces injustos, eso sucede porque contra todo derecho y razón usurpan el poder, o porque son nombrados a la ligera y sin gran cuidado, o porque con el tiempo se bastardean o se corrompen. Pero en Dios no existe nada de eso. Siendo como es, por naturaleza, juez, es imposible que deje de ser justo porque no puede negarse a sí mismo. Es imposible que deje de ser justo porque no puede negarse a sí mismo. Así pues, fundando San Pablo su argumento sobre una imposibilidad, concluye que es locura y algo completamente desrazonable acusar a Dios de injusticia, porque es a Él a quien corresponde propia, necesariamente y por esencia, gobernar al mundo con justicia. Sin embargo, aunque esta doctrina de San Pablo comprende el continuo gobierno de Dios, no quiero negar que no haga alusión especialmente aquí al juicio final, porque entonces es cuando se verá el perfecto y completo restablecimiento de todo, cuando todas las cosas sean verdaderamente colocadas bajo la justicia y el orden. Además, porque hemos dicho que el apóstol no refutaba esta opinión, sino indirectamente. Si se quiere obtener una refutación directa para arremeter contra estos propósitos sacrílegos contra la majestad de Dios, será menester decir, como por la injusticia humana, la justicia de Dios se distingue con mayor claridad. Tal cosa no depende de la naturaleza de la injusticia, sino de la bondad de Dios, que sobrepasa a nuestra malignidad y la hace ser algo distinto a lo que quería ser. Verso 7. Empero, si la verdad de Dios por mi mentira creció a gloria suya, ¿por qué aún así yo soy juzgado como pecador? No dudo que esta objeción no sea atribuida a los perversos, pues es como una ampliación de la precedente y debía ser combatida a la vez, a no ser que el apóstol, como si estuviese desesperado por causa de una impiedad tan extraña, se haya visto obligado a interrumpir su asunto. El significado es: si por nuestra falsedad y mentira la verdad de Dios llega a ser mejor conocida, y por así decirlo, establecida y confirmada para que también así recaiga más gloria sobre Él, no es razonable que sea castigado como pecador quien haya sido ministro de la gloria de Dios. Verso 8. ¿Y por qué no decir, como somos blasfemados y como algunos dicen que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Palabra por palabra traduciríamos así, y no antes bien, como somos blasfemados, etc., hagamos males. Esta frase no está completa y es preciso añadirle algo. Estaría completa si la escribiésemos así. ¿Y por qué no decir más bien, como se nos reprocha, etc., que es preciso hacer males para que vengan bienes? Porque el apóstol no desdeña responder a esta sutilidad tan perversa, y la cual puede ser rechazada con una muy buena razón. He aquí, pues, todo el fundamento sobre el cual ella reposa. Si Dios es glorificado por nuestra iniquidad, y si nada es más razonable para el hombre que impulsar su gloria, será pues menester pecar para glorificarle. La respuesta para derribar esa burla está ya preparada. El mal no puede engendrar por sí mismo más que mal. Y cuando la gloria de Dios aparece por causa de nuestro pecado, tal cosa no es obra del hombre, sino de Dios, quien por ser un maravilloso artífice, sabe salir al encuentro de nuestra perversidad, convirtiéndola en algo distinto al fin que nos proponíamos, contribuyendo de ese modo al aumento de su gloria. Dios ha ordenado y limitado el camino por el cual quiere ser glorificado, es decir, la senda de la piedad y la religión, que consiste en la obediencia a su palabra. Cualquiera que traspase estos límites no busca como fin glorificar a Dios, sino más bien se esfuerza por difamarle y deshonrarle. Cuando el resultado es distinto, es preciso atribuirlo a la providencia de Dios y jamás a la perversidad humana, de la cual no depende que sea la majestad de Dios derribada y abatida, y no solamente ofendida.
como somos blasfemados. Teniendo en cuenta que San Pablo hablaba con tanto respeto de los juicios secretos de Dios, es asombroso ver cómo los enemigos de él hayan llegado a calumniarle con tal desvergüenza. Pero debemos saber que jamás ha existido entre los servidores de Dios religión, respeto y sobriedad tan grandes que hayan podido silenciar las lenguas villanas y envenenadas de los perversos. No es pues algo nuevo que hoy nuestros enemigos lancen tantas falsas acusaciones y procuren hacer odiosa nuestra doctrina, que para nosotros es el puro Evangelio de Cristo, y al cual todos los ángeles y fieles rinden junto con nosotros testimonio. Es imposible imaginar acusación más monstruosa y horrible que la que leemos aquí contra San Pablo, hecha para hacer odiosa y difamar su predicación entre los sencillos e incultos. No nos sorprendamos, por tanto, si los perversos pervierten con sus calumnias la verdad que predicamos, y no dejemos ni por un solo instante de mantener nuestra sencilla confesión, pues ella posee suficiente virtud para quebrantar y destruir totalmente las mentiras. Sin embargo, a ejemplo del apóstol, y en tanto tal cosa dependa de nosotros, opongámonos a sus astucias y maliciosas sutilidades, para que esas miserables criaturas desesperadas y llenas de toda clase de villanías y perversidades dejen de injuriar y blasfemar al Creador con entera libertad y a su antojo, la condenación de los cuales es justa. El griego dice literalmente, de los cuales el juicio es justo. Algunos toman la palabra juicio en sentido activo, de modo que piensan que San Pablo estaría de acuerdo con los enemigos para afirmar que verdaderamente la objeción hecha sería absurda, como si la doctrina del Evangelio diera lugar por sí misma a enseñanzas tan extrañas. Pero me gusta más aceptarla en sentido pasivo, es decir, por condenación, pues tal acuerdo jamás hubiera podido tener razón de ser siguiendo la manera maliciosa de hablar de tales gentes, las cuales merecen más bien ser viva y agriamente rechazadas, lo que yo creo que San Pablo hizo, porque su perversidad es condenable por dos razones. Primera, porque tal impiedad pudo entrar en su entendimiento, consintiéndola, y segundo, porque osaron inventar una calumnia para desacreditar y difamar la doctrina del Evangelio. Verso 9. ¿Qué pues? ¿Somos mejores que ellos? En ninguna manera, porque ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están debajo de pecado. Verso 9. ¿Qué pues? ¿Somos mejores que ellos? Después de la digresión que el apóstol hizo con anterioridad, ya lo anotamos, vuelve a su asunto, porque después de haber enumerado los títulos honrosos por los que se glorificaban, los judíos, colocándose por encima de los paganos, lo que hizo para que los judíos no replicasen posiblemente sobre que se les hacía mucho mal al despojarles de sus privilegios. Ahora termina esta idea diciendo que ellos no son en nada superiores a los paganos. Por lo demás, aunque la respuesta que hace parece a primera vista un poco distinta a la precedente, pues no reconoce ahora en los judíos la gran dignidad y prerrogativa que antes les concedió, no hay contradicción, pues estos privilegios, por causa de los cuales declaró anteriormente su excelencia, dependían de la bondad de Dios y no de los méritos humanos, mas ahora se refiere a la dignidad, preguntándose si alguien podrá glorificarse por sí mismo. De este modo, las dos respuestas coinciden, aun cuando una sea consecuencia de la otra, porque cuando el apóstol alaba las prerrogativas relacionándolas todas solamente con las gracias y beneficios de Dios, demostró que ninguna de ellas procedía de los judíos, y de ello se deducía inmediatamente la consecuencia en la respuesta que ahora da. Pues si su principal gloria era que los oráculos o palabras de Dios les habían sido confiados, tal cosa no era debida a sus méritos, y nada quedaba en ellos para poder glorificarse delante de Dios. Sin embargo, notemos el santo proceder usado por el apóstol. Cuando hablaba de la gracia y de los privilegios, lo hacía en tercera persona, pero ahora que desea despojar a los judíos de todo mérito, abatiéndolos, él se incluye entre ellos para no irritarlos. Porque ya hemos acusado a judíos y gentiles que todos están bajo pecado.
El término griego aitiastai, usado aquí por el apóstol, es propiamente un término jurídico. Por eso, en la traducción latina hemos utilizado una palabra por los latinos usada en casos parecidos, la cual se emplea cuando la acusación revela el delito y se vale de testimonios y pruebas para convencer. En francés hubiéramos podido mejor expresar la idea por la palabra convencer. El apóstol ha presentado a todo el género humano ante el tribunal de Dios, con el fin de envolver a todos en una misma acusación. De hecho, no solamente lanza la acusación contra todos, sino que la prueba al mismo tiempo. Digamos que estar bajo pecado significa lo mismo que ser condenados justamente por Dios, como pecadores, o estar comprendidos bajo maldición por causa de los pecados. Pues como la justicia lleva consigo la absolución, así también la condenación es consecuencia del pecado. Del verso 10 al verso 18. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se apartaron, a una fueron hechos inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno. Sepulcro abierto es su garganta, con sus lenguas tratan engañosamente. Veneno de áspides está debajo de sus labios, cuya boca está llena de maledicencia y de amargura. Sus pies son ligeros a derramar sangre. Quebrantamiento y desventura hay en sus caminos, y camino de paz no conocieron. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Verso 10. Como está escrito. Hasta aquí el apóstol ha utilizado razones para convencer a los hombres de su iniquidad. Ahora presenta argumentos fundados sobre autoridad, como dicen los latinos, lo que presenta para los cristianos la prueba más firme, puesto que esa autoridad procede solo de Dios. Por esto es preciso que aquellos que están encargados de la enseñanza en la iglesia aprendan cómo deben comportarse en el ejercicio de su cargo, porque si San Pablo no sostiene algún punto doctrinal sin confirmarlo por un testimonio cierto de la Escritura, mucho menos deben éstos aventurarse a hacerlo de otro modo que no sea el que les está ordenado, predicando el Evangelio que han recibido de manos de San Pablo y de los demás. No hay justo, ni aun uno. Como el apóstol quisiera tomarse la libertad de apelar más bien al significado que a las propias palabras, tal y como están escritas, parece que antes de entrar en la explicación de lo particular, coloca en primer lugar un sumario general de cosas que, según el profeta, están en el hombre, es decir, que nadie es justo, de lo que se deducen particularmente los frutos de esta injusticia. Verso 11. No hay quien entienda. Esto es lo primero, la falta de inteligencia y sabiduría, probada de inmediato, porque no hay quien busque a Dios, siendo esta una vanidad humana, la de no poseer jamás el conocimiento de Dios y tratar de saber todo lo demás. Hasta las ciencias y las artes, siendo buenas en sí mismas, se convierten algunas veces en cosas vanas, si les falta este fundamento. Verso 12. Después de esto añade, todos se apartaron, a una fueron hechos inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno. Por tales cosas el apóstol declara que los hombres han olvidado todo sentimiento de humanidad, porque el conocimiento de Dios es un lazo soberano para producir la comunión entre nosotros, porque siendo Él nuestro Padre, nos une a unos con otros, y fuera de Él no existe sino confusión y disipación miserables. Y por esto la ignorancia acerca de Dios engendra por sí misma la inhumanidad, porque cada uno, despreciando a los demás, se ama a sí mismo y busca su propio provecho. Verso 13. Sepulcro abierto es su garganta. Lo contrario de esta humanidad se une a lo anterior, diciendo que en el hombre hay un abismo devorador de hombres. Eso es mucho más que si hubiese llamado a los hombres antropófagos, es decir, devoradores de carne humana, pues tal cosa supone una extrema crueldad, y por eso dice que la garganta humana es un abismo, lo bastante grande como para devorar y tragarse a toda la humanidad.
Al añadir que con sus lenguas tratan engañosamente y veneno de áspides está debajo de sus labios, quiere indicar en otras palabras la misma cosa. Verso 14. Cuya boca está llena de maledicencia y de amargura. Este es un vicio contrario al anterior, pero por él debemos entender que constantemente no sale de los hombres más que perversidad. Pues, si emplean palabras dulces, es para engañar, y sus palabras de adulación arrojan veneno. Por el contrario, si abren su corazón para manifestar cuanto tienen en él, podrán verse amargura y maldiciones. Verso 15. Sus pies son ligeros a derramar sangre. Verso 16. La alocución que viene detrás, tomada del profeta Isaías, es muy hermosa, al decir que quebrantamiento y desventura hay en sus caminos, pues tal cosa es describir una crueldad más que bárbara, la cual, por cualquier lado que se la mire, convierte los lugares en desiertos y desolación, estropeando, rompiendo y destruyéndolo todo. Así, de ese modo, Plinio describe al emperador Domiciano. Verso 17. Dice enseguida: camino de paz no conocieron, porque estando acostumbrados a las rapiñas, violencias, ultrajes y felonías, no se preocupan en proceder benigna y amablemente en ningún asunto. Verso 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Finalmente, en la conclusión del asunto, repite de nuevo en otros términos lo dicho anteriormente, es decir, que toda la perversidad humana procede del menosprecio hacia Dios, pues como el temor de Dios es la cima y principal fuente de sabiduría, tan pronto como nos alejamos de Él, no queda en nosotros una sola gota de justicia y sinceridad. Siendo tan pequeña como es la rienda para retener y reprimir nuestra perversidad, cuando nos falta, nos entregamos a todo desbordamiento vicioso. Por lo demás, para que algunos no crean que estos testimonios se apartan de la realidad y están mal presentados, hojeémoslos uno tras otro, considerando el contexto de los pasajes de donde son tomados. David dice en Salmo 14:1 que había una tan grande perversidad en los hombres que Dios, después de haberlos examinado uno por uno, no pudo encontrar un solo justo. Se deduce que esta peste se ha esparcido universalmente sobre la humanidad, pues si hubiera existido un solo justo, Dios lo hubiera visto, porque nada puede quedar oculto a su mirada. Es cierto que al fin del Salmo se habla de la redención de Israel, pero demostraremos enseguida cómo y en qué medida los fieles están exentos de esta condición. En los demás salmos presentados aquí, David se queja de la perversidad y malicia de sus enemigos, en su persona y en la de los suyos, y nos presenta una especie de figura y sombra del reino de Cristo. Por eso necesitamos comprender que, bajo el símil de sus adversarios, coloca a todos aquellos que, no perteneciendo a Cristo, no son conducidos por su espíritu. En cuanto al pasaje de Isaías, en él se condena directamente al pueblo de Israel, y con mayor razón aún, su represión se dirige también contra los paganos. ¿Qué pues diremos? Ciertamente, no cabe duda de que por esto tenemos una descripción de la naturaleza humana, para que de ella deduzcamos lo que son los hombres cuando, abandonándose a sí mismos, sirven de testimonio a la Escritura, afirmando que los tales son así porque no son regenerados por la gracia de Dios. La condición o situación de los santos y los fieles no sería mejor que la de los demás, si la maldad no fuese corregida en ellos. Y no obstante, para que recuerden que en nada son diferentes a los demás, en cuanto a su naturaleza, en lo que mira a su carne, de la cual siempre están rodeados, sienten el poder de las cosas viciosas mencionadas anteriormente, poder el cual produciría continuamente sus frutos si no fuera porque la mortificación lo impide, la cual procede de la misericordia de Dios y no de la naturaleza humana. En cuanto a lo que parece ser que no todos los hombres están enraizados en todos los vicios aquí señalados, tal cosa no impide el que con verdad y propiamente hablando no se puedan atribuir todos a la naturaleza humana, como lo hemos demostrado anteriormente en el capítulo 1, versículo 26.